Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer. Hoy vamos a renderizar esta pieza. Les voy a mostrar cómo les va a quedar igual que en la miniatura que vieron. Aunque ustedes pueden por ahí hacer alguna variante. Si quieren por ahí mostrarme su renderizado, está perfecto. En este caso vamos a venir aquí a entornos. Yo siempre utilizo este porque este todos lo tenemos aquí en nuestro Keyshot. Aquí no van a ver muchos rebotes de luz, pero vamos a venir aquí a respaldo. Y yo les cargué aquí una serie de imágenes. Algunas me falta quitarlas porque algunas no están en buena resolución, pero la que vieron en miniatura, déjenme buscarla, es esta. Esta es la que vieron ahí en miniatura. También vamos a venir aquí al panel de los materiales y yo agregué aquí de los paints. Vamos a venir a agregar, déjenme ver cuáles fueron exactamente. Cualquier forma por ahí los vamos a editar. Por ejemplo le vamos a, este no era, déjenme ver cuál era. De hecho creo que es al revés, déjenme ver aquí, control Z, a este de aquí le voy a agregar un tono rojizo. Le voy a agregar un poquito de rugosidad. Y acá le voy a agregar negro. Igual le voy a agregar un poquitín de rugosidad. Aquí si quiero otro tipo de rojo, puedo poner otro tipo de rojo, ¿no? Aquí hay algún otro. Algo así. Ahorita checo qué tan tanta rugosidad tiene este, si necesito ponerle más. También este de aquí está linkeado con, así nos quedó, lo dejamos en esa capa, está linkeado con estos materiales. Nada más le doy clic derecho, desenlazar material y vamos aquí a el plot. Creo que le había puesto este de aquí. Ok. También en el plástico había agregado algún plástico a este de aquí. No sé si se le agregue de otro tono, a ver si me ve un rojo, qué tal se ve. También aquí en el panel de paint vamos a elegir algún metálico. Déjenme ver, creo que fue este el que le agregué aquí. Ok, y uno morado, este para agregarle aquí. Ok, si está en un solo, si está unido con la parte de aquí atrás, nada más le damos clic derecho, desenlazar material y ya le podemos agregar este. Okay. Aquí podemos darle doble clic. Si queremos agregarle ahí más iluminación, podemos agregar ahí más iluminación. Por ahí está bien. También el morado, creo que le agregué un poco de más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo por ahí. Creo que ahí estaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer. Y creo que era este amarillo. Voy a probar con este naranja. Creo que eran estos de aquí. Si no, aquí podemos modificar, ¿no? Vamos a ponerle lo vamos a poner un poquito más hacia abajo. Ahí está. Algo así estaba mi casco. Creo que el rojo todavía tiene un tanto de brillo. Ok, por ahí está bien. Y de esta manera hice mi renderizado. Creo que a este le había agregado otro material. Déjenme ver. Está aquí en plots. Déjenme ver el primero. Creo que es este. Sí, era este. Que se viera ahí un poco la textura. Y ya nada más para hacer tu renderizado. Ahorita voy a hacer una variante tal vez de esto, de los colores. Pero vean, voy a hacer aquí render. Primero aquí debo de buscar una ruta. Selecciono y busco una ruta, la que yo quiera. Aquí podemos modificar los puntos por pulgada. Entre más altos va a tener mayor resolución tu modelo. Y aquí tenemos el tamaño. Es como si fuera el tamaño de papel, de impresión o de la imagen. Y vamos aquí a cola. Aquí puedes, por ejemplo, aquí agregar trabajo. Y esta vista se va a renderizar. Cuando procesemos puedes girar tu archivo, generar otra. Voy a generar una que no haya generado. Creo que esta no la generé. Esta la voy a eliminar porque esta ya la tengo. Nada más borrar trabajo. ¿Sí? Y voy a cambiarle los colores. Y voy a generar una más y ahorita nos vemos. Chequen, aquí ya tenemos. Estos primeros son los que ya había hecho. Había hecho estos de aquí. De hecho creo que es al revés, déjenme ver aquí, control Z, ¿sí? A este de aquí. Y el que acabo de hacer ahorita pues es este de aquí, ¿no? Chequen, es otra vista, como lo de aquí arriba. Voy a agregar negro. Igual le voy a agregar un poquito. Y este de aquí es otra variante, ¿no? Nada más le cambié el tono de arriba. De esta misma manera tú puedes hacer la combinación de colores que tú quieras, igual dependiendo, ¿no? Igual puedes hacer alguno para niños. Obviamente el tamaño varía, pero aquí puedes hacer tu combinación de colores que tú quieras.
Chequen, aquí está la comparativa de esos dos elementos. Tal vez aquí me faltó quitarle un poquito de brillo, pero aquí está la comparativa. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya quedado igual que a mí o que te haya quedado mucho mejor. Si quieres por ahí mostrarme tu imagen, por ahí lo puedes hacer por Facebook. También me puedes mandar alguna sugerencia de que pudiésemos modelar. Tengo alguna idea para el mes de febrero, pero yo lo estaré checando por ahí. Bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.